Una vez más con ustedes les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez haciendo el reforzamiento de ciencias naturales en el área de la unidad de las plantas como tal. Ya, vamos a hacer un tipo de repaso que es más o menos lo que también vimos en el reforzamiento como tal de hoy día, que es, primero, vamos a partir recordando cosas que ya habíamos visto, como es que ¿qué necesitan las plantas para vivir? ¿Cierto? Si ya hay una forma de poder empezar este tipo de clase, es ponernos a pensar. Una planta, primero que todo, es un ser vivo. ¿Cómo sabemos que la planta es un ser vivo? Lo sabemos porque la planta, al igual que todos los seres vivos, nacen, crecen, se reproducen, mueren. ¿Cierto? Los seres inertes, los seres que no tienen vida, como son las piedras, no nacen, no tienen piedritas, no tienen piedras fijas. Lo mismo pasa por ejemplo, con la tierra, con la arena, con el agua. Eso no tiene vida como tal. Son seres inertes, por decirlo de alguna manera. No hay vida ahí. Sin embargo, la planta, al igual que los seres humanos, que los perritos, que los gatos, tienen vida. Que significa que nacen, crecen, se reproducen y mueren también, como tal. Entonces, ahí sale un niño, y esto está sacado del libro de los textos escolares, ¿ya? De tercero básico, donde uno le dice al otro, el niño le dice a Valentina, mira Valentina, ese árbol está seco. Y ella le responde, sí, Jorge, ¿le habrá pasado algo? Porque justamente, ¿qué significa que un árbol esté seco? Obviamente un árbol seco significa que un árbol que está muriendo o está muerto, ¿cierto? Ya no tiene vida. Como nosotros una persona que cuando se muere, un animal, un ser humano cuando muere, se pone pálido, porque ya no tiene vida, ¿ya? Hay algo que nos da la vida, y eso en este caso es lo que nosotros necesitamos saber, y ojalá al finalizar esta unidad que tiene que ver con la planta, podamos llegar a la conclusión qué es lo que le da vida a las plantas como tal. Y para ello vamos a recordar cosas que ya hemos visto. La mayoría de las plantas están formadas por tres estructuras principales. Toda planta tiene raíz, tiene tallo y tiene hojas, que cumplen funciones específicas. Algunas plantas también pueden tener flores y frutos. Miren lo que dice acá. Pueden tener flores y frutos. Es decir, no todas las plantas tienen flores, no todas las plantas tienen frutos. Pero sí, todas las plantas tienen raíz, tallo y hojas, aunque sean diferentes entre una y otra. ¿Ya? Y la estructura involucra en la estructura de que tenga o no tenga flores, que no tenga frutos, va a repercutir, va a involucrar en su reproducción como veremos en la otra clase, porque esto no lo vamos a ver en esta clase, lo vamos a ver en otra clase como tal. ¿Ya? Si vemos una planta al microscopio, vamos a ver que la planta es verde, como vemos aquí, como está acá, ¿cierto? Es verde. Tiene una estructura, en general cuando uno ve una planta se acuerda del color verde. Incluso yo hasta en mi PPT lo quise hacer de color verde porque es un color que demuestra el color que tienen las plantas en general. ¿Qué piensas que ocurriría con la sobrevivencia de una planta si se le tapan los estomas de las hojas? Es decir, es una parte de la hoja tiene unos estomas. Que eso lo vamos a ver en otra clase, sí, pero ¿qué pasa si a la planta la tapamos? La parte de la hoja. ¿Qué pasará? ¿Ya? Esa es una pregunta que les vamos a dejar como incógnita. Si quieren, ustedes lo pueden contestar por WhatsApp, me lo pueden contestar. O también es una pregunta que les hice en el momento de que hubo el reforzamiento. Porque, ¿qué pasará? Y eso va a ser un experimento que vamos a hacer al finalizar esta clase. Y que esperemos que en una semana, porque sabes que este varias semanas para esto, podamos llegar a una respuesta como tal. ¿Ya? Porque la hoja posee pequeños poros llamados estomas que permiten el intercambio de gases presentes en el aire entre las plantas y el ambiente y que le permite vivir. Las hojas producen el alimento de la planta, como veremos en el próximo tema. Ya, esto es como un tema aparte de una función que tienen las plantas, que es la hoja. Pero por ahora, vamos a dejarlo como un experimento que vamos a hacer al final, pero por ahora solamente vamos a recordar de las otras dos partes, porque ya habíamos dicho que la planta tiene raíz, tallo y hojas. El tema de la hoja lo vamos a dejar para el final, porque es un tema muy complejo
y que abarca mucho, igual que el tema de las flores y los frutos. Pero por ahora vamos a repasar lo que es la raíz y el tallo. Para ello ya habíamos dicho que el tallo, ¿cierto? La parte que conecta, ¿cierto? A otras partes de la planta con la raíz. Y la raíz siempre está en la tierra. Hay tipos de raíces, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Hay raíces, por ejemplo, que pueden concentrar nutrientes, como es el caso de la raíz de la planta de la zanahoria, por ejemplo. La zanahoria es una raíz, el nabo también. Sin embargo, está más grueso. ¿Por qué? Porque están concentrando mayor cantidad de nutrientes, como tal. Bueno, si vemos acá el caso de la raíz que estamos acá, vemos que tiene una raíz central tal vez y unas raíces secundarias y unos pelos absorbentes, porque la función principal de la raíz es justamente absorber. Poseen pelos absorbentes que desde el suelo absorben sustancias como el agua y sales minerales. Por eso es que las raíces tienen pelos. Ya estos pelos que son pelos absorbentes, no es un pelo como nuestro cabello, y no es un pelo que sí tiene una función de absorber. Nuestro pelo no tiene esa función, por ejemplo. Puede ser de protección, pero no de absorber. Entonces, las raíces, si no tuviéramos raíces, ¿qué nos pasaría? ¿Ya? Obviamente, si no tenemos la planta no tuviera raíz, la planta se caería porque la raíz le permite fijarse al suelo, por ejemplo. Es importante. Muy bien. Entonces, ya estamos recordando un poco lo que es la raíz. No faltaría entonces recordar el tallo. ¿Para qué sirve el tallo? Si uno corta el tallo, como vemos aquí, vemos que el tallo tiene unos conductos por dentro. Ya, de hecho, que yo les decía de un experimento que no hemos podido hacerlo porque no hemos estado en clases presenciales, pero le mandé un video sobre el experimento para que lo vean y vamos a recordar también ese experimento, porque eso me sirve para poder decir qué función tiene el tallo. Posee ciertos conductos que transportan el agua y las sales minerales, pues son como unos conductos, si lo vemos esto de acá, desde el suelo hacia las hojas, y otros que transportan el alimento, ¿cierto? Del suelo hacia las hojas, ¿cierto? De la raíz, ¿cierto? Hacia las hojas, van por el tallo, por estos conductos para llevar justamente agua y sales minerales hacia las hojas. Y de las hojas va a mandar hacia la raíz y hacia todas las partes de la planta, va a transportar el alimento que se produce en las hojas, que se fabrica en las hojas, haciendo todas las partes, hacia toda la parte de la planta, como tal. Entonces el tallo tiene una función doble, porque por o sea, una función de transporte sí o sí, es como una carretera, como tal el tallo, pero que algunos conductos sirven para llevar los nutrientes que se producen en la planta, en la hoja específicamente, hacia todas las partes de la planta, y a su vez también hay otros conductos que sirven para llevar el agua y las sales minerales, ¿cierto? Las minerales que están en la tierra, ¿cierto? Que son absorbidos por la raíz, vayan hacia las hojas y hacia la parte de la planta también, ¿ya? Entonces esas dos cosas es importante. Y hay un caso muy extraño de un tipo de tallo, ¿cierto? Que son los tubérculos, en el cual, eh, aparte de esta función general de las plantas, del tallo específicamente, que es de transporte, que también pueden generar nutrientes o pueden almacenar nutrientes, mejor dicho, porque el que genera nutrientes es la hoja y solo la hoja, pero hay una parte que se puede almacenar. Ya, no es su lugar favorito de la planta, pero hay plantas que sí, en el caso de los tubérculos, se genera y esta es un tipo de tallo que está escondido en la tierra también, pero que no es raíz, que son las papas, por ejemplo. La papa es un tipo de raíz, perdón, un tipo de tallo, pero que está hundido, que cualquiera podría pensar que es una raíz, pero no. En cambio, la zanahoria y el nabo sí son raíces. Y toda la concentración o los nutrientes se almacenan ahí. Bueno, en el caso de la papa, el tallo se está concentrando el nutriente y por eso es que se genera la papa. Como tal, la papa sería un tallo, como tal. ¿Y cómo nos damos cuenta que es un tallo y no es una raíz? Porque si uno tiene una papa y la ha visto las papas cuando las cosechan, uno se da cuenta que la papa tiene raíces también. Entonces no es, la papa no es raíz, tiene, o sea, genera raíz e incluso puede generar hasta una planta como tal, para que se den cuenta de que es un tallo y no una raíz como tal. Y entonces
esa sería una excepción a la regla, porque normalmente la función principal es transportar, como tal. Y por eso que yo le había dicho, por eso yo le había dicho que podríamos hacer un experimento. De hecho, yo hago este experimento, ¿no? Cuando uno pone dos vasos de plástico con la misma cantidad de agua y una tinta china o vegetal de color rojo o azul, como vemos en la imagen. Y el otro va a tener agua pura, no, agua limpia. Y ponemos dos tallos de apio, porque los tallos de apio, como su propio nombre lo dice, son tallos de apio. La hoja del apio es la que se ve ahí en la imagen y podemos poner hasta una lupa para verlo mejor. ¿Ya? Y obviamente agregamos unas gotas de tinta china o vegetal, que sería el primer paso. Lo vamos a revolver con un paloreado, por ejemplo. Vamos a colocar el tallo interior tal como se muestra en la imagen, dejando un vaso en lugar donde no pueda caerse, obviamente, para que no le pase nada. Y después de 2 días vamos a notar dos cosas, ¿cierto? La primera que vamos a notar es obviamente que el vaso con el tallo de apio que tiene agua pura va a cumplir la misma función del tallo que en el otro caso, va a transportar el agua que está aquí en el vaso, va a transportarlo hacia sus hojas para que las hojas no se mueran, le está transportando agua. Acuérdense que hemos dicho que el tallo transporta agua hacia las hojas. Como el agua es incolora, no tiene color, no le va a pasar nada, o sea, no se va a ver igual. Pero sin embargo, en el tallo que tiene la tinta azul, por ejemplo, las hojas se van a comenzar a poner de color azul. Esto normalmente este experimento lo hacemos todos los años cuando yo tengo un tercero básico y esta vez no lo hemos podido hacer, por eso le mandé el video, espero que lo hayan visto. Entonces la pregunta que le hacía a mis niños cuando había clase presencial era ¿cuál es la diferencia entre estos dos tallos de apio? Obviamente la diferencia se nota, ¿cierto? La otra pregunta podría ser, ¿para qué se usó el agua con colorante? Obviamente para demostrar que, que el tallo, su función principal es transportar el agua desde la raíz hacia las hojas. ¿Por qué no lo hago con un vaso con agua pura? Porque también ahí ocurre el transporte. El tema está que no se nota porque es incolora, porque no tiene color. En cambio acá, el agua como tiene color, ahí sí se nota de que se está transportando porque se está poniendo de color azul las hojas. Ustedes lo pueden hacer en la casa. Y si lo hicieron, excelente, porque ahí se demuestra lo que les acabo de decir. Y aún más, después cortábamos por la mitad el tallo y y al cortar el tallo por la mitad, se iba a observar estos conductos, a cortarlo, y estos conductos se iban a contar de color azul. ¿Por qué? Porque iba a estar pintado con azul, ¿cierto? Si lo cortamos solamente así, sin la tinta, se va a ver de color normal, verde, todo verde, pero se va a notar mejor en el tallo del apio que está con la tinta azul, porque esos conductos, al cortarlo en forma horizontal se van a notar puntos rojos, puntos azules, porque está con tinta azul. Si fuera con tinta roja, serían puntos rojos. Y ahí se nota que son los conductos, como tal. Este era el experimento. Entonces, los resultados son una evidencia de la función que cumple el tallo en las plantas, que es transportar. Muy bien, ese era el experimento que ojalá lo hayan hecho y si no lo han hecho, me gustaría que lo hagan. ¿Ah? De hecho, cuando volvamos a clases presenciales, no sabemos cuándo, me gustaría hacer el experimento o ustedes lo podrían hacer en su casa y mostrarlo, tomar fotos, ya para mostrar a sus compañeros, o sea, si lo que desean lo pueden hacer y me mandan las fotos. Sería muy buen experimento para demostrar y nunca se olvidarán en su vida de que el tallo tiene esta función de transportar el agua como tal. Muy bien, dicho eso, pasamos al tema de hoy día, que vamos a ver solamente una introducción, porque en la siguiente clase vamos a profundizar en este tema que tiene que ver justamente cómo participan las estructuras de la planta en la reproducción del alimento. Y esto es un tema muy complejo, por lo tanto solamente vamos a ver una parte de este tema. ¿Ya? Acá supuestamente se tendría que organizar en pareja, pero todos sabemos que no se puede hacer eso, y esto está sacando del texto escolar. Pero le cuento más o menos de qué trataba el tema. Dice acá, la abuela de Jimena y de Nicolás les regaló una planta a cada uno. Ambos cuidaron sus plantas en sus respectivas casas. Después de algún tiempo, la planta de Jimena se marchitó y en cambio la del Nicolás creció. ¿Por qué se habrá marchitado la planta de Jimena? ¿Qué podría hacer para comprobar su respuesta anterior?
describe el procedimiento en su cuaderno. En otras palabras, acá el tema está, si ambas plantas tienen raíces, son unas plantas que están cuidadas, tienen nutrientes, se la ha estado regando con agua en ambos casos, ¿por qué una se marchitó y la otra no? Algunos podrían decir es que, a ver, ¿quién fue el que se le fue mal? A ver, veamos, después de un tiempo la planta de Jimena se marchitó. Algunos podrían decir que Jimena tenía mala mano, pero realmente será por eso, algo pasó con la planta. ¿Por qué? Porque las plantas son capaces de producir su propio alimento, y ahí está el tema. El único ser, o uno de los pocos seres en el mundo, que logra producir su propio alimento son las plantas. No hay otro. Nosotros no podemos producir nuestro alimento. Yo si quiero comer, tengo que ir a la tienda, tengo que ir al supermercado, tengo que ir al refrigerador o hacerme una comida, algo, pero yo no lo produzco. Yo no puedo ponerme a salir a la calle y decir voy a alimentarme y a abrir mis brazos y comenzar a sentir que los nutrientes llegan a mí. No pasa eso. En cambio, a las plantas sí le pasa eso. Las plantas son unos seres muy interesantes porque pueden producir su propio alimento, ¿no? Y por ende, y es uno de los motivos por el cual las plantas no necesitan caminar, no necesitan ir, moverse a buscar su alimento y se pueden mantener, entre comillas, quietas, porque las plantas también se mueven, pero se mueven estando fijas en el suelo o en la maceta, algunos podrían decir, pero están fijas. ¿Por qué están fijas? Están fijas justamente porque no necesitan moverse. Es decir, las plantas no necesitan buscar su alimento porque ellas mismas, donde están en su posición, pueden producir su propio alimento como tal. Este proceso ocurre en sus partes verdes. O sea, lo verde es importante porque también está muy relacionado con justamente cómo producir su alimento. Por eso que son verdes. Y eso está principalmente, ¿qué parte es la parte que sí o sí o generalmente es de color verde? Es, son las hojas. Las hojas son verdes. Yo puedo pintar una planta. Yo normalmente a mis estudiantes les pido que pinten plantas, ¿cierto? Con todas sus partes. Y todas o la gran mayoría de mis estudiantes pintan la hoja verde. Son muy pocos los pintan de color, a menos que hayan estado tal vez en el sur y hayan estado en época de otoño y donde las plantas, las hojas se caen, obviamente son más tipo más café, cambia un poco de color, pero en general las plantas son verdes como tal, ¿cierto? Muy bien, entonces para ello necesitamos, la planta necesita agua, luz solar y sustancias que obtienen del aire. ¿Cómo se describirá a partir de la imagen a continuación? Es decir, ya nos vamos enfocando, eh, que la planta necesita muchas cosas para vivir, pero también necesita muchas cosas para producir su alimento. Y ese es el tema que vamos a ir poco a poco ir descubriendo. Y se plantean unas preguntas. ¿Qué estructura de la planta le permite absorber agua desde el suelo? Por ejemplo, para recordar. Obviamente, la estructura que permite absorber agua desde el suelo es la raíz. Por lo tanto, la planta necesita esa agua, ¿ya? ¿Qué estructura de la planta transporta el agua desde el suelo hasta la hoja? El tallo, ya lo acabamos de decir. Por lo tanto, ¿es importante el agua para la planta? Sí. ¿Es importante el agua para producir alimentos? Sí. El agua es uno de los componentes importantes para que se produzcan alimentos. Y esto se produce en la hoja. Pero la hoja no produce agua, la hoja no absorbe agua. Entonces necesita la planta, la hoja, para producir su alimento, porque eso se produce en la hoja, necesita de tener una raíz para absorber el agua, pero también que esa agua que ha sido absorbida por la raíz pueda subir transportarse hasta la hoja, y eso lo va a hacer el tallo. Entonces el primer paso, para lograr que la planta produzca su alimento en la hoja es que exista una raíz, exista un tallo para que pueda transportar el agua desde el suelo hacia la hoja. La planta absorbe agua entonces desde el suelo, la que luego es transportada hasta las hojas por el tallo. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso porque es importante. Si no hay agua, la hoja tampoco puede producir su alimento como tal. Muy bien. Y segundo paso es que la hoja captan la luz del sol, por eso ahí vemos en la imagen del sol, captan la luz del sol
y su energía y la transforman. Es algo muy interesante, cómo transforman el agua y cierto gas del aire en alimento de la planta. Entonces aquí vemos que el agua, más que la planta comienza a respirar los gases del ambiente, que eso le vamos a llamar CO2 o dióxido de carbono, que es curiosamente lo que nosotros, los seres humanos y los demás animales, botamos. Cuando uno respira, absorbe oxígeno, ¿cierto? Si no tuviéramos oxígeno en el ambiente, no moriríamos, porque nosotros necesitamos oxígeno para vivir, para respirar. Pues las plantas para respirar necesitan el CO2 que uno bota, porque uno cuando respira, absorbe oxígeno, respira oxígeno, pero también al exhalar, porque uno inhala oxígeno y exhala CO2, dióxido de carbono, CO2. Ya ese gas que para nosotros nos hace daño y por eso lo botamos, las plantas les sirven para ello. O sea, lo que para nosotros es malo, para ellas es buena. Y ellas al revés, ellas botan cuando respiran, porque las plantas de las hojas también respiran, botan oxígeno y nosotros lo respiramos. O sea, tenemos una relación. Entonces, la planta para producir su alimento necesita la luz solar, necesita agua que la absorbe de la raíz y se va por el tallo hasta llegar a la hoja. Necesita también respirar este CO2 que botamos nosotros cuando respiramos, ¿cierto? Para producir su alimento. Durante el proceso, entonces, que las plantas fabrican su alimento, liberan oxígeno, ¿cierto? En este proceso, justamente, mientras van produciendo energía, alimentos desde el sol, o sea, increíble, esos rayos solares que llegan a la planta, ellos transforman esa energía calórica, esa energía de calor del sol, la transforman en azúcar, es decir, en alimento, porque el azúcar es lo que ellos generan, ¿ya? Y al hacer eso liberan oxígeno al ambiente. Imagínense que no existieran plantas, pues si no hubieran plantas en el planeta Tierra, nosotros no moriríamos porque no tendríamos oxígeno. ¿Quién produce oxígeno para que nosotros lo respiremos? Las plantas. Entonces hay una relación, ¿cierto?, mutua de sobrevivencia entre las plantas y los seres humanos y los animales en general que también respiran. Porque si nosotros no tuviéramos plantas, no existiríamos. Y si nosotros los animales y los seres humanos que botamos CO2, tampoco las plantas sobrevivirían, vivirían como tal. Entonces liberan el oxígeno al aire, un gas que es muy necesario para la respiración de los seres humanos y de otros seres vivos. Entonces, eso es. Y por cuarto, el alimento es transportado desde las hojas hacia las partes restantes de la planta, incluidas las raíces. Por eso que vemos, por ejemplo, la raíz de la zanahoria, por ejemplo. Entonces, después que la planta ha producido su alimento, lo transporta a todas las partes de su cuerpo, de tallo o raíces, etcétera, para que también se alimenten, obviamente. ¿Cierto? Porque hay que alimentarse. ¿Cómo tal? ¿Con qué estructura la planta captura desde el aire un gas que necesita para fabricar su alimento? ¿Cuál será la estructura? Bueno, esta estructura está en qué parte de la planta? En la hoja, ¿cierto? Entonces la planta respira. Mira, ojo con esto. La planta respira. ¿Qué significa respirar? Intercambiar oxígeno por CO2. Eso es respirar. Yo cuando respiro hago todo. Inhalo, exhalo. Al inhalar, absorbo, respiro, adquiero oxígeno y boto CO2. Y la planta es lo mismo. Respira CO2 que yo boté y bota oxígeno. Y esa es esta relación. Y mientras que respira la hoja, también en ese mismo momento produce energía, produce alimento. De esa energía que viene del sol, que son los rayos solares, lo absorbe y lo transforma en alimento, en azúcar, ¿ya? En azúcar específicamente, que es su alimento de las plantas, ¿ya? Y eso interesantemente después lo distribuye por toda la planta como tal. Y todo esto ocurre ¿en dónde? En la hoja. Por eso es lo importante de la hoja para una planta. La planta no puede vivir sin la hoja. Obviamente no puede vivir tampoco sin raíz porque como absorbe el agua, pues si no, eso tampoco podría vivir. Y sin el tallo tampoco llegaría el agua y los minerales a la planta, a la hoja, para producir. Entonces es importante eso.
La hoja es muy importante. Las plantas fabrican su alimento a partir del agua y del gas que está en el aire, CO2, en presencia de la luz solar. Además, liberan al aire oxígeno, eso liberan al aire el oxígeno, un gas muy importante para muchos seres vivos, incluidos nosotros, como estudiaremos en la próxima unidad justamente sobre eso específicamente. Ya desde ahora le doy una pista. Eso que acabo de mencionar, donde la planta, el momento donde la planta respira, que intercambia oxígeno por CO2, ¿cierto? Perdón, CO2 por oxígeno, y al mismo tiempo genera a partir de los rayos solares, los transforma en comida, en azúcar, y donde también entra el tema del agua, o sea, si no hay agua tampoco se puede hacer esto. Todo esto se llama fotosíntesis. Foto, ¿cierto? Que tiene que ver con la foto, de la palabra foto viene de luz, ¿cierto? De la luz solar, y síntesis que viene de producción, ¿cierto? Que a partir de la luz pueden producir alimento. Eso es. Y esto se llama fotosíntesis, que es un tema que vamos a seguir viéndolo en una siguiente clase. Ya. Lo que les voy a pedir ahora es que ojalá puedan hacer este experimento, ¿ya? Objetivo es demostrar experimentalmente las necesidades de las plantas. ¿Ya? Ese es. Y hay que registrar los resultados, la actitud a trabajar de manera rigurosa y cuidando el entorno. Y el tiempo estimado es de 3 semanas para hacer este experimento, como tal. Obviamente, cuando estemos en clases presenciales, este experimento que hagan y me lo puedan mandar, la evidencia que lo hicieron, bueno, va a tener puntaje adicional en la prueba o en las evaluaciones que hagamos, que todavía aún no sabemos cómo será este retorno a clase como tal. Pero mientras tanto podrían hacer el experimento y tener las fotos, porque servirá como nota al final, cuando algún día volvamos. Ya. ¿En qué consiste este experimento? Primero tengo que observar. Mientras pintaba tu habitación, observo, mientras pintaba su habitación junto a su mamá, Pablo colocó su planta favorita dentro de un mueble para que no se manchara. Al verlo, su mamá le dijo que no es bueno que las plantas estén encerradas. Y eso es verdad. Usted también pregúntale a su mamá, ¿cierto? O a su papá o quien vivan. Pregúntale, ¿es bueno que una planta esté encerrada en un armario, por ejemplo? ¿O en un closet? Entonces se plantea la siguiente pregunta de investigación. A partir de lo que dijo su mamá de Pablo, Pablo se planteó la siguiente pregunta de investigación. ¿Las plantas necesitan luz? ¿Por qué mi madre, decía Pablo, me dice que no puedo utilizar el... O sea, no puedo dejar a la planta sin luz, porque al fin de cuentas encerrarla significa dejarla sin luz. Se planteó esa pregunta. Y se formuló una hipótesis, es decir, se formuló una posible respuesta. Frente a la pregunta de investigación planteada, Pablo formula la siguiente hipótesis. Si una planta no recibe luz, no puede sobrevivir. Entonces él piensa que es por eso. O sea, una planta sin luz no vive. Ahora, ¿cómo demuestro aquello? Justamente planifico cómo hacerlo. ¿Qué puedo hacer? Ahí tengo, por ejemplo, materiales que puedo utilizar: una botella con agua, dos plantas pequeñas de porotos o de lentejas, una caja de cartón con la que se puede cubrir una planta, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo lo que puedo hacer es tener dos plantas. Una que va a estar con luz, o sea, la puedo poner en un lugar donde le llegue la luz, y otra planta que la voy a guardar en esta caja, ¿ya? Ambas plantas tienen que ser iguales porque tienen que tener los mismos cuidados, todo igual. La única diferencia es que una va a estar sin luz y la otra va a estar con luz. Y tengo que rotularlo, es decir, ponerle nombre. Una planta la voy a poner planta con luz y a la otra planta la voy a poner planta sin luz, para diferenciarla, o planta uno o planta 2 como lo quieren decir. La cosa es que al rotularla con planta uno y planta 2 o con luz y sin luz, lo que tiene que ser es que a ambas plantas se le tiene que dar agua. Allí hay que consultar a su papá para que sepa más o menos cuánta agua, porque no todas las plantas tienen. Yo no les puedo decir acá, o sea, que échenle tantas veces agua o cada cuánto tiempo o cuánta cantidad de agua, porque las plantas varían dependiendo de cada una. Entonces, eso tiene que preguntar según qué planta van a utilizar para saber cuánta agua le van a echar para que tampoco la ahoguen, ¿cierto? Y una cierta cantidad, eso le preguntan a su papá, ¿ya? Y la cosa es que a ambos macetas con esa planta le echen la misma cantidad de agua a ambas, ¿ya? Y que ambas reciban aire, es decir,
que tenga, por ejemplo, a esta caja le podrían poner unos orificios para que igual pueda respirar, ¿cierto? Y no estén sin respirar. Y solamente una de las plantas, a la que estaría afuera, estaría con luz solar, mientras que la otra estaría tapada, ¿cierto? Solamente se la abriría en los momentos de que se le va a echar agua, nada más, como tal. Muy bien. Entonces la idea es darnos cuenta que solamente la planta 2, la única diferencia que tendría con la planta 1 es que no tiene luz, porque va a estar cerrada en una caja. Pero sí va a tener aire porque se le va a hacer unos tipos de hoyitos para que pueda respirar. Lo único no va a tener luz. Lo más todos va a ser iguales, van a ser ambos plantas van a tener las mismas componentes, los mismos cuidados, la única diferencia va a ser la luz. De tal manera que yo pueda al final diferenciar después de 3 semanas, obviamente con cuidado de agua y aire, diferenciar qué diferencia habría entre la planta que recibió luz y la que no recibió luz. Si, si este niño que se llama Pablo tenía razón o no, porque él se preguntó que la planta necesita luz. ¿Cómo saberlo? Él dice, sí, yo creo que sí, que la planta necesita luz para sobrevivir. ¿Y cómo puedo comprobarlo? Al ver que una planta va a estar en peor circunstancia, va a estar casi muriéndose en relación a la otra. Obviamente la idea es que después de estas 3 semanas, tratar de sacarla a la luz para que sobreviva, porque tampoco es la idea que la matemos a la planta, pero sí nos va a servir para poder experimentar si es cierto, comprobar que si es cierto que la planta si no recibe luz, se muere, ¿ya? Y ojo, y esto es porque, como hemos dicho, todo es parte de que la hoja, algunos también pueden decir, profesor, puedo hacerlo de otra manera. De hecho, que una vez lo hicimos en el experimento de otra manera. Las plantas no las tapamos completamente con una caja, sino que solamente envolvimos las hojas para que la hoja no se recibiera luz. También podría ser. O sea, si no tengo una caja para guardar la planta con la maceta, puedo envolverla en una hoja, las hojas solamente envolverlas de tal manera que no reciban luz, pero sí reciban el agua porque estarían regadas ambas. O también podría ser de esa manera. La idea es que después de 3 semanas ver si las hojas y la planta en general se echa a perder o está como si nada. Y ahí podríamos comprobar si es cierto o no que la luz es importante para generar nutrientes para la planta misma por la luz, que es lo que nosotros llamamos la fotosíntesis. Y así podríamos descubrir o podríamos poder demostrar que la luz es importante para la planta y específicamente en la hoja. Muy bien. Eso sería la tarea entonces. Una tarea obviamente que es para un tiempo largo, de 3 semanas, después tendrían que escribir en el cuaderno la diferencia entre una y la otra, ¿ya? Y cómo lo hicieron el procedimiento, los pasos a seguir, y en 3 semanas estaríamos viendo los resultados como tal. Bueno, lo mismo lo dijimos en la clase de reforzamiento. Cualquier consulta ya saben que a mi WhatsApp personal o a mi correo electrónico. Cuídense mucho, que estén bien y hasta la próxima clase.